Bueno, vamos, dale. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hay lugares en Hola, el mundo curioso. donde la gente desaparece sin rastros, sin explicación y sin respuesta. Bosques que absorben personas, mares que borran barcos enteros, zonas triangulares donde la tecnología deja de funcionar. Científicos, militares y gobiernos han intentado explicarlo, pero ninguno lo ha logrado. Número 10. En el Triángulo de Alaska, más de 20.000 personas han desaparecido sin que nadie pueda explicar qué les pasó. En 1972, dos políticos del gobierno de Estados Unidos abordaron un avión en Alaska. Era un vuelo normal, una ruta conocida, pero nunca llegaron a su destino. Se mandaron más de 90 aviones a buscarlos durante 40 días, con todos los recursos del gobierno estadounidense. No encontraron nada, ni el avión, ni los cuerpos, nada. Este triángulo... Pero no era el Triángulo de las Bermudas el que era complicado con el tema de los aviones y los barcos. ¿También hay un triángulo en Alaska? No la tenía esa. conecta 3 ciudades en el estado más remoto de Estados Unidos: Anchorage, Juneau y Barrow. Un territorio de glaciares, bosques y silencio absoluto. Y en ese silencio, algo extraño pasa. Los instrumentos electrónicos fallan dentro de la zona. Las brújulas pierden el norte Claro. sin explicación. Los aparatos de navegación dejan de funcionar, como si algo en ese lugar interfiriera con la tecnología. Los Bueno, pero si te pones a pensar es como pasar, no sé, los Andes, boludo. Debe de ser tema de tormenta, invierno o lo que sea. Obviamente, con las temperaturas muy bajas, los aparatos electrónicos y las cosas dejan de funcionar bien. Yo no sé si será porque, hay una actividad. Bueno, puede ser alguna actividad electromagnética que también desconfigure todo para la mierda. Obviamente, dentro de la Tierra hay montones de campos electromagnéticos en ciertos lugares del mundo donde las cosas no funcionan bien, pero porque nada, la Tierra es así, tiene varios lugares con campos electromagnéticos, tiene otros lugares donde hay volcanes, otros lugares donde, no sé, hay terremotos, que son las placas, donde están las placas tectónicas, y todo cosas así. Yo no sé si habrá algo, extra algo. A ver. habitantes reportan luces extrañas moviéndose en el cielo. El FBI llegó a investigar los avistamientos, pero nunca dio una explicación. Un ex agente de la CIA declaró que bajo el monte Hayes podría existir una base subterránea, aunque nadie lo ha podido desmentir. Y mientras todo esto pasa, las desapariciones no se detienen. Alaska tiene el número más alto de personas desaparecidas de todo Estados Unidos: 42 por cada 100.000 habitantes. Ningún otro estado se acerca. Un investigador que lleva años estudiando esta zona lo resumió así: varios de estos casos simplemente no se van a resolver y nadie sabe por qué. Número 9. Cada año... Che, pero entonces si es re peligroso, ¿por qué la gente sigue yendo ahí? O sea, yo supongo que deben ser Alaska es todo el año en invierno. Supongo que. O sea, tiene su verano. Pero su verano sigue habiendo nieve, digo. En invierno se pone cruel. Pero digo, en sí, si desaparece tanta gente, pero es por temas de clima, la nieve, tormentas de nieve, animales salvajes que pueden matar a la gente. Está desaparecidas, ¿no? Quiere decir que no las encuentran. Eso es lo raro. Lo raro es eso, que a la gente no las encuentra. A ver el dato número 9. En Australia se reportan más de 35.000 personas desaparecidas y muchas de ellas se pierden en el Outback australiano. El Outback es un desierto de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados en el interior. 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Es enorme, boludo. ¡Enorme! De Australia. Los mismos australianos lo llaman el nunca nunca, como si supieran que quien entra no siempre regresa. El 90% de los australianos viven en las costas. El interior está casi vacío. Un silencio absoluto que se extiende por miles de kilómetros. Y en ese silencio, mucha gente desaparece. Los Tierra aborígenes virgen. llevan 50.000 años en esa tierra. La conocen mejor que nadie. Y aún así, se niegan a entrar en ciertas zonas. Dicen que están malditas. Hay pueblos enteros del interior donde los aborígenes se niegan a vivir porque aseguran que algo malo habita ahí. Si los que conocen esa tierra le tienen miedo, ¿qué debería sentir el resto? Pero las desapariciones no son lo único inexplicable. Desde 1838 hay registros de luces misteriosas flotando sobre el desierto. Los aborígenes las llaman luces Min Min. Se describen como esferas gigantes de luz que danzan justo sobre el suelo. A veces se mueven rápido, a veces se quedan quietas y a veces siguen a los viajeros. Los aborígenes siempre creyeron que esas luces podían quitarle la vida a alguien. Decenas de miles de personas las han visto. Nadie las ha podido explicar todavía. Número... Che, pero abarcando un poco en serio el tema. A ver, yo creo en la vida fuera de la Tierra, en vida inteligente, y seres que están millones de años más adelantados que nosotros y obviamente creo que podrían visitarnos tranquilamente. Como así también deben haber planetas
de seres que están más atrasados que nosotros, o planetas que no están habitados por, no digo seres vivos, sino que no están habitados por formas de vida como los animales, sino que deben estar habitados por bacterias, por células vivas de algo. Entonces, bueno, es vida, pero no llega a ser la misma vida que acá la Tierra. Considero que haber muchísimos planetas así de todo. O sea, de una variedad enorme. Pero digo, tan así es. ¿Y por qué los gobiernos no investigan eso? Pero no investigan en serio. O capaz que lo hacen y obviamente lo deben ocultar. Pero digo, investigar vos, amigo, ¿qué onda? ¿Por qué desaparece tanta gente? ¿Por qué hay tantas luces en el aire? ¿Qué está pasando acá? Vamos a ponernos pillos, no sé. No entiendo, no entiendo. Y la gente, obviamente, con el terror psicológico y la histeria colectiva, nadie se acerca y tiran fruta de cosas que pasan. Vaya a saber. Las catacumbas de París esconden bajo sus túneles los Las restos catacumbas de de más de París. 6 millones de personas y algunas más que entraron vivas y nunca volvieron a salir. La historia más famosa de las catacumbas viene de los años 90. Un hombre decidió explorar los túneles prohibidos solo con una videocámara. Las imágenes muestran a alguien caminando tranquilo y confiado. Luego algo parece cambiar. Empieza a correr, se le nota completamente desorientado, la cámara tiembla y la única fuente de luz cae al suelo y la grabación se corta. La cámara fue encontrada en los túneles, aunque el hombre nunca apareció. Nadie sabe si esta historia es real. Se ha convertido en una leyenda urbana muy famosa de internet, pero lo que sí es real es esto. Bueno, pero yo tengo entendido que las catacumbas de París también es muy común donde gente secuestra a otras personas. La utilizan porque, ¿qué pasa? Van muchos pibes y muchas pibas a meterse en las catacumbas, a contar historias. Hay gente que se mete a hacerle recorridos a otras personas para que de noche, ¿no? Obviamente. Igual manera, aunque entres de día, no hay luz tampoco. Pero digo, de noche se meten a hacer, a contar historias de terror, a hacer tipo cosas de sectas, y ahí desaparece mucha gente. Hay mucha gente mala, hay mucha gente que está para hacer cosas malas. O sea, supongo que debe ser por eso. Las catacumbas están bajo las calles de París, en Francia. Son más de 300 kilómetros de Es una túneles banda. oscuros y sin salida clara. Al público Y las catacumbas también están en peligro de derrumbe. No se olviden de eso, que deben haber montones de lados donde se derrumbó arriba una persona y nadie fue a buscarlos. solo se le permite recorrer menos de 2 kilómetros. El resto está prohibido. En 2017, 2 adolescentes entraron a estos túneles prohibidos. Sus familias los reportaron desaparecidos. Equipos con perros peinaron las galerías. Los encontraron vivos, desorientados, a kilómetros de donde habían entrado. No entendían cómo habían llegado hasta allá. Existe una policía especial dedicada únicamente a patrullar las catacumbas. Su único trabajo es evitar que la gente se pierda para siempre. 300 kilómetros de oscuridad, 6 banda. millones de muertos y túneles que aún no han sido completamente explorados. Maldita basura. Benny, ¿por qué quieres que te compre dinamita? Yo no tengo mucha idea de la historia exacta de las catacumbas de París. Me gustaría hacer deberes y saber un poquito más. No lo voy a hacer en stream porque no los quiero aburrir a ustedes, pero hey, estaría bueno saber qué onda, qué onda con esas catacumbas, boludo. Hay una entrada a las catacumbas. ¿Qué estás tramando? Número 7. El bosque de Hoia Baciu es conocido como el Triángulo de las Bermudas de Europa, un lugar en Transilvania, Rumanía, donde Hay los triángulos fenómenos de que todos ocurren lados. no tienen una explicación científica. Desde tiempos antiguos, los habitantes de esta región cuentan la misma leyenda. Un pastor entró al bosque con su rebaño de 200 ovejas y nunca salió. No encontraron al pastor, no encontraron las ovejas y buenísimo. no encontraron ningún rastro. Nadie ha podido confirmar si esta historia es real, pero lo que sí está documentado es lo que le pasa a la gente que entra hoy. El bosque está en las afueras de Cluj-Napoca, en el corazón de Transilvania, en Rumanía. Sus árboles crecen en ángulos imposibles, retorcidos de formas que los biólogos no han podido explicar. ¿Qué En el más, centro boludo? hay un claro perfectamente circular donde no crece nada, ninguna planta, ningún árbol, solo hay tierra. Los científicos que estudiaron las células de estos árboles encontraron anomalías que no corresponden a ninguna enfermedad conocida. Las personas que entran aquí reportan síntomas físicos muy extraños: ansiedad repentina, náuseas, dolores de cabeza y quemaduras en la piel sin una causa visible. Y luego está el fenómeno del tiempo perdido. Personas que creen haber estado en el bosque solo unos minutos descubren que en realidad han pasado horas o días enteros sin recordar absolutamente nada. Más de 40 años de investigaciones y nadie ha podido explicar lo que pasa aquí. Número 6. En el Mar del Diablo, Zarpado, el propio boludo. gobierno de Japón perdió un barco con 31 tripulantes y lo que encontraron no los tranquilizó para nada. En el año 1952, Japón quiso entender qué estaba pasando en esta zona. Enviaron el Kaio Maru número 5 con 31 tripulantes y científicos a bordo. El barco nunca regresó. Lo que
encontraron fueron solo algunos restos. El barco había sido destruido por la erupción repentina de un volcán submarino llamado Myojin-sho, sin aviso, sin tiempo de reaccionar y sin posibilidad de escapar. El Mar del Diablo está sobre una de las zonas volcánicas más activas del planeta. Su fondo marino está en constante transformación. Hay fosas de 12.000 metros de profundidad y volcanes submarinos que pueden entrar en erupción en cualquier momento y sin previo aviso. Los marineros japoneses tienen registros de pequeñas islas donde solían detenerse a descansar, pero esas islas ya no existen. Parece que el fondo del mar se las tragó. Entre 1952 y 1954, 5 barcos militares japoneses desaparecieron en esta zona. Más de 700 personas. El gobierno declaró el lugar peligroso y prohibió acercarse. Los supervivientes de otros barcos reportaron siempre lo mismo. Las brújulas enloquecían, los instrumentos fallaban y de repente, silencio. El Mar del Diablo y el Triángulo de las Bermudas comparten la misma anomalía magnética. Pero tengo entendido que también en el Triángulo de Bermuda hay volcanes. Y supongo que el calor que viene de la lava, que debe venir del centro de la Tierra, debe tener un campo electromagnético que hace que todo se vuelva loco, boludo. Supongo que esa debe ser la explicación. No sé. Pero es obvio que es peligroso. Obvio que puede pasar algo. Estás debajo de un volcán, boludo. Debajo de un volcán en erupción, donde el agua empieza a hervir y la gente se empieza a quemar. El barco empieza a funcionar mal porque empieza a recibir demasiado calor. Me parece obvio. Donde llega a haber una tormenta que empieza a volar todo para todos lados, el barco se empieza a mecer, el agua empieza a hervir, boludo. Está de menos. Es el infierno. Los dos únicos lugares del planeta con esa característica. Dos extremos opuestos del planeta y el mismo fenómeno inexplicable. Número 5. En el Parque Nacional de Yosemite, cientos de personas han desaparecido sin dejar ni una sola huella. Es el lugar donde más personas desaparecen misteriosamente en todo el mundo. Un ex detective llamado David Paulides pasó años estudiando estos casos. Lo que encontró no tenía explicación. Todas las desapariciones compartían el mismo patrón. Las víctimas desaparecían de día en zonas transitadas sin señales de lucha y sin rastro, como si algo las hubiera borrado del mapa. Yosemite está en California, Estados Unidos. Es uno de los parques más visitados del mundo. Millones de personas entran cada año a sus bosques de secuoyas gigantes y cascadas imponentes, y algunos simplemente no salen. Los cuerpos que aparecen generan más preguntas que respuestas. Los encuentran a kilómetros de donde desaparecieron, sin zapatos, con ropa faltante, en lugares que ningún ser humano podría alcanzar en el tiempo que estuvo desaparecido. Y la causa de muerte a veces es difícil de determinar. Paulides detectó otro patrón que eriza la piel. Muchas de las desapariciones ocurren cerca de arroyos o cuerpos de agua, pero ninguna víctima apareció ahogada. Entonces, ¿qué pasó con ellas? Cuando llueve o hay niebla en la zona, los rastros desaparecen por completo, como si algo esperara las condiciones perfectas para actuar. Paulides descubrió que el mismo patrón exacto se repite en bosques de Noruega, Tailandia y Brasil. El mismo misterio en países completamente distintos, y nadie tiene una respuesta. Bueno, pero tiene extrema lógica de que si alguien quiere hacer desaparecer a otra persona, va a buscar el momento climático, el momento donde nada puede dejar rastros, donde no deje huellas. Pero eso me parece que se cae de maduro. Si alguien quiere hacer desaparecer a otra persona y sabe que las condiciones climáticas de un lugar en cierto momento hace que no hayan rastros de que esa persona estuvo ahí, y lo vas a usar a tu favor. Pero vamos a pensar un poquito de lógica. Benny, ¿a dónde vas con esa escopeta y esa tienda de acampar? Solo no lastimes a nadie. Número 4. La montaña de Montserrat en España es una de las zonas con más operativos de búsqueda y rescate de toda la región. Y no todas esas operaciones terminan encontrando a alguien. En el año 1998, un hombre llamado Juan Pedro Martínez llegó a Montserrat en su coche. Dejó el vehículo en el estacionamiento del monasterio. El coche apareció, pero Juan Pedro no. Montserrat está a 40 kilómetros de Barcelona, en Cataluña, España. Recibe más de 2 millones de visitantes al año. Es una de las montañas más visitadas de Europa. Y aún así, algo pasa aquí dentro. Personas que entran sintiéndose perfectamente bien reportan de repente mareos, desorientación y una atracción extraña hacia las grietas y las profundidades de la montaña, como si algo los llamara desde adentro. En el año 1983, una mujer llamada Amparo Puig le confesó a una amiga que en su última visita había sentido exactamente eso, una fuerza que la alaba hacia el interior de la montaña. Días después, desapareció y nunca más la encontraron. Los investigadores de la zona llevan décadas documentando luces extrañas moviéndose entre las rocas e instrumentos
experimentos electrónicos que a veces fallan sin una razón aparente. Se dice que la montaña es hueca por dentro y en su interior existe un lago subterráneo. Nadie lo ha podido confirmar, pero tampoco lo han podido desmentir. Millones de personas entran cada año. La mayoría sale sin problemas, pero algunas sienten ese llamado desde adentro y no regresan. Número 3. En el mar de los... La gente se persecuta mucho también. Desaparece un par de personas. Yo qué sé. Y la gente dice, no sé. Y la gente maneja una locura, también te digo. Sargazos, los barcos no desaparecen, aparecen solos, vacíos, flotando a la deriva, sin tripulación y sin ninguna explicación. En el año 1840, el barco Rosalie fue encontrado navegando solo en este mar. Las velas estaban desplegadas, la carga estaba intacta, todo en su lugar. Las 38 personas que iban a bordo habían desaparecido. No había señales de lucha y no había rastro, nada. El mar de los Sargazos está en el océano Atlántico, al este del Triángulo de las Bermudas. Es el único mar del mundo sin costas. Sus aguas son cálidas y están cubiertas de algas que se extienden hasta el horizonte. Parece un lugar con calma, pero es un cementerio. Entre los años 60 y 80, decenas de barcos y yates fueron encontrados a la deriva en estas aguas. Algunos tenían restos humanos a bordo sin causa de muerte determinada. Los marineros llevan siglos repitiendo la misma creencia. Dicen que el mar de los Sargazos roba a la gente de los barcos. No los mata y no los hunde, simplemente se los roba. En el año 1969, el navegante británico Donald Crowhurst desapareció después de que su yate quedara encallado en estas aguas. Su barco fue encontrado flotando solo. Sus últimas anotaciones en el diario mostraban a un hombre que había perdido la razón completamente. ¿Qué le pasó exactamente? Nadie lo sabe. Los barcos siguen apareciendo vacíos y nadie ha podido explicar el porqué. Número 2. Ya que desaparezca la gente de los barcos también es turbio. El tema es que en esas épocas, yo no sé si sigue pasando en este momento, pero digo, en esas épocas era muy difícil poder comunicarte, tratar de dejar algún mensaje. El tipo lo dejó escrito, pero claro, sé que pasó tanto tiempo en el agua, solo, en la nada, que te empezás a volver loco, boludo. La cabeza no te da para nada. Capaz que el tipo hasta saltó al agua y trató de nadar hacia una costa y se hundió por otro lado y se lo comió un tiburón y listo. No te lo encontrás nunca más. Obviamente. Triángulo de las Bermudas, más de 8.000 personas han muerto o desaparecido desde 1851 y ninguna investigación oficial ha podido explicar qué pasó con ellas. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones militares de Estados Unidos despegaron en una misión de entrenamiento rutinaria. 2 horas después, el piloto reportó por radio algo inquietante. No sé dónde estamos, creo que nos perdimos. Sus brújulas habían dejado de funcionar, sin orientación y sin explicación. Nunca regresaron. Un sexto avión salió a buscarlos, también desapareció. En total, 27 personas, 6 aviones y ningún resto encontrado. El Triángulo de las Bermudas es una zona del océano Atlántico delimitada por Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Más de 1 millón de kilómetros cuadrados donde los barcos y los aviones simplemente dejan de existir. Hasta hoy, casi 100 barcos y 40 aviones han desaparecido aquí. En el año 2017, un piloto profesional viajaba con su esposa y sus 2 hijas pequeñas de Puerto Rico a Florida. El cielo estaba despejado y las condiciones eran perfectas. La Guardia Costera perdió contacto con el avión de repente. Nunca apareció ni el avión ni la familia. Lo más perturbador es que el Triángulo de las Bermudas es uno de los 2 únicos lugares en todo el planeta donde las brújulas no apuntan al norte magnético. El otro lugar es el Mar del Diablo entre las costas de Japón. Ambos comparten la misma anomalía. Ambos tienen cientos de desapariciones sin explicación y nadie sabe por qué. Tengo hambre. Vení. Pero es lo que yo digo, los campos electromagnéticos que hacen que las brújulas se vuelvan locas y los aparatos electrónicos también. Seguramente los barcos y los aviones deben estar hundidos dentro de ese mar. Que lo han tratado de encontrar con sonares y con varias cosas, pero no funcionan ahí. Yo trato de pensar con lógica, boludo. Trato de pensar con lógica. San está celebrando la renovación de su suscripción. Lleva con 2 suscripciones, con suscripción 2 meses. Muchísimas gracias, amigo Huevo, por renovar tu sub conmigo. Se te agradece mucho, amigo. Realmente, realmente. Sos un crack. Aparte de arreglarme cada problema que tengo en la compu. Venir a jugar conmigo hasta altas horas de la madrugada. Manejarme el stream. Escribí buenas. Es que no me llegó el mensaje acá. Amigo, te juro. Ah, escribiste buenas y se mandó eso. Ah, buenísimo. Y bueno, amigo, gracias por todo, como siempre. Está rebugueado. Bueno, puede ser. Puede ser. Kik suele fallar a veces. Y no es tema mío y no es tema de otras cosas porque yo he visto que a varios streamers se les buguea un poquito.
Puede pasar. Puede pasar. Son cosas que pasan. Ahí se desvió. Ya deja de Un hundir último más dato barcos. curioso. La gente ya empieza a sospechar. Número 1. En el Triángulo de Bennington, 5 personas desaparecieron en el mismo bosque en menos de 5 años. Ninguna fue encontrada jamás. El 12 de noviembre de 1945, Midi Rivers llevaba a un grupo de excursionistas por un sendero que conocía de memoria. Era un guía experto con décadas de experiencia. En un momento, se adelantó al grupo y nunca más lo vieron. El Triángulo de Bennington es una zona boscosa alrededor del monte Glastonbury en Vermont, Estados Unidos. Los indígenas de la región siempre se negaron a entrar aquí. Decían que era tierra maldita y nadie les hizo caso. Un año después, una estudiante de 18 años llamada Paula Weldon entró al bosque a hacer senderismo. 2 testigos la vieron doblar una curva del sendero. Cuando llegaron a esa misma curva, segundos después, Paula había desaparecido. No había ningún lugar donde esconderse y no había otra salida. Simplemente no estaba. Lo que más inquieta a los investigadores no son las desapariciones en sí, es el patrón. Todas ocurrieron entre octubre y diciembre, siempre en el mismo bosque y siempre sin rastro, ni huellas, ni ropa, ni cuerpos. Los criminólogos que estudiaron los casos llegaron a una conclusión perturbadora. Sospechan que un asesino en serie operó en esa montaña durante esos años. Alguien que conocía el bosque mejor que nadie. Alguien que se llevó el secreto de esos cuerpos a la tumba. Las desapariciones se detuvieron en 1950 tan repentinamente como empezaron, sin que nadie fuera capturado, sin que nadie confesara y sin que nadie encontrara nada. Ahora cuéntame, ¿cuál de esos lugares te pareció el más misterioso?